causa principal son varios factores lo que determinó esta guerra, pero podría decirse que Chile quería apropiarse de los terrenos que estaban al norte de Chile y que eran parte del territorio de Bolivia. Y esos territorios eran ricos en minerales, lo cual le convenía al país de Chile obtenerlos. Pero en esas zonas estaban industrias inglesas. Pero antes de ello, Perú había firmado un convenio, como un tratado con Bolivia de cooperación. Si que Chile atacaba, ellos iban a unirse y iban a atacar a Chile. Pero ya, debido a esto Chile se basó en esto para enfrentarlos, ¿no? para tener una excusa de desarrollar una guerra. Entonces, según eso ya tuvo motivos y declaró la guerra a Perú y a Bolivia. Ok, y la segunda pregunta, ¿por qué cree usted que Perú perdió ante Chile en la Guerra del Pacífico? Perú perdió con Chile por la falta de comunicación entre su población, entre su ejército. No había una unidad nacional, había mucha incertidumbre dentro del país. Y también por el mismo hecho también de los armamentos del ejército peruano eran muy obsoletos. En cambio, la Armada chilena estaba preparada incluso por soldados británicos que eran enviados, y ello fue un factor también fundamental. Ya, gracias. Una pregunta, ¿cuál cree usted que fue la principal causa de que se desarrollara la Guerra del Pacífico? La principal causa yo creo que es porque el mar Verano posee mucha riqueza en lo que respecta a los peces, y Chile también quería parte de eso, ¿no? Yo creo que La segunda, ¿por qué cree usted que Perú perdió ante Chile? principalmente por la falta de equipamiento, porque Chile incluso tenía más soldados con mejores equipamientos, todos sus botes. En cambio Perú está muy escaso en esa parte. Pero en estrategia Perú está mejor. Ya, muchas gracias. El nombre. ¿Cree usted que fue la principal causa de la Guerra del Pacífico? Del Pacífico. Ahí el conflicto que había entre Bolivia y Chile fue por el salitre. Como el Perú estaba en un tratado secreto con Bolivia para la defensa, tuvo que intervenir obligadamente. Aunque Perú no quería primero intervenir en el conflicto, pero como Chile insistía y no quería mediar con el conflicto, Perú quería mediar, pero Chile no quería mediar. Se tuvo que meter por un tratado secreto de defensa con Bolivia. Yo creo que eso fue principalmente el interés de Chile de meterse por el salitre. ¿Y por qué cree usted que Perú perdió la guerra contra Chile? Eso es porque en el Perú como no había una idea de nación, porque los que fueron a pelear no eran así hacendados, eran gente de hacendado, eran los peones, los hacendados que fueron ni siquiera sabían por qué iban a pelear. Ellos iban a pelear por los hacendados, no iban a pelear por el Perú. Y aparte que no tenían armamento, no sabían cómo defenderse. No contaban Era con el apoyo de Bolivia. ¿Cuál cree usted que fue la principal causa de que se desarrollara la Guerra del Pacífico? Las causas que señala la historia, ¿no? Las que están referidas al salitre principalmente, ¿no? A los yacimientos de salitre que en ese entonces necesitaban los países que estaban en pleno proceso de desarrollo industrial para sustentar, digamos, ese desarrollo. La causa fue el interés por el salitre, en especial el interés que tenía Inglaterra por ese salitre. Y la
segunda pregunta es, ¿por qué cree usted que Perú perdió ante Chile en la Guerra del Pacífico? Bueno, era muy difícil enfrentarnos a la tecnología de los ingleses y era también muy difícil enfrentarnos a una potencia ya mundial, ¿no? O sea, Inglaterra se había prácticamente convertido en el país dominante o sojuzgante de todo el mundo y eso originó de que los intereses de este país se vieran de alguna manera protegidos por el enorme capital y por el desarrollo bélico que ellos ya profesaban. Chile es solamente una herramienta que usan los ingleses para enfrentar, ¿no? Para enfrentar al Perú. Y si la perdimos fue porque estábamos enfrentándonos prácticamente a esa potencia. Claro, eran los soldados chilenos, pero eran los equipos ingleses, eran las armas inglesas, eran los buques ingleses, era la política, la diplomacia inglesa la que impidió que el Perú, por ejemplo, pudiera comprar armamento, pudiera enfrentarse de alguna manera al ejército invasor, ¿no? Que armado por los ingleses fue imposible pues, vencerlo, ¿no? Disciplinado también por ellos. Un ejército como el nuestro en ese entonces era un ejército poco disciplinado, un ejército que no tenía las condiciones, pero el otro sí, ¿no? Porque respondía a una disciplina inglesa que estaba en ese momento acostumbrada a dominar gruesos sectores del mundo, ¿no? Tenía control de todo el planeta, ¿no? Muchas gracias. ¿Cuál cree que fue la principal causa de la guerra? Bueno, ahora se sabe, de acuerdo a la moderna historiografía, los estudios de investigaciones que se han hecho sobre el tema, que la oligarquía chilena hizo, pues, llamémosles un pacto de beneficio económico con la Gran Bretaña y a partir de ello se iniciaría una guerra en la cual se quitarían los territorios tanto de Perú como de Bolivia, ya que en esos territorios había salitre. Y el salitre servía para hacer la pólvora, y recordemos que la Gran Bretaña en esos momentos es la gran productora y comercializadora de pólvora en todo el mundo. Entonces, ¿qué le conviene también a Inglaterra? Que haya más guerras para seguir vendiendo pólvora. ¿Por qué Perú perdió la guerra? Porque pasábamos una crisis económica, bancarrota pública, bancarrota privada, incluso los empréstitos ya no funcionaban, ya no nos querían prestar, que han sido analizados en distintos libros. Uno de esos factores es que militarmente no estamos preparados para defender el país en ese momento. Segundo, hay una crisis política que viene de la crisis económica. Esa crisis política es que durante una guerra tenemos dos presidentes. Tercero, se ha señalado la falta de la unidad nacional, porque en algunos casos decían, bueno, si yo vivo en Iquitos y la guerra está lejos, yo no me meto, pues es otro sitio, ¿no? Por eso no hay un espíritu de unidad. Y otros factores más. Entonces, pero el Perú también hay que ver que es el que recibe el mayor impacto de la guerra. ¿Por qué? Porque prácticamente el 80%, por mencionarlo así, del conflicto bélico lo enfrentan ¿quiénes? El ejército de Arequipa, los 2 batallones, el ejército de Tacna, Moquegua, de Arica. O sea, el primer choque de la guerra somos los sureños los que defendimos la patria. Y que claro, ya después, cuando vienen los chilenos y ya no hay ejército, pues no, entonces hay esa versión que dicen que los arequipeños no defendimos al Perú o la patria, y no es así. En realidad los primeros en defender fuimos los arequipeños con Bolognesi a la cabeza. Muchas gracias. Fue la principal causa que se desarrollara para la guerra. Buenas tardes ante todo, gusto también colaborar.
relación al tema de la guerra del Pacífico, evidentemente el punto de partida del conflicto bélico que los países han desarrollado es un aspecto económico, es un interés económico que se ha dado en las instituciones. Aquí tienen que ver muchos factores, ¿no? Por ejemplo, Chile ha tenido una ambición obviamente territorial, un carácter expansionista, y eso ha permitido también hacer alianza con la Gran Bretaña, un país evidentemente potencia en esa época, ¿no? Entonces, como decía, han juntado las fuerzas para expandirse económicamente, políticamente hacia el norte de Chile, que en este caso es Perú, ¿no? La situación en Perú evidentemente era una crisis política que se veía de políticos que en ese entonces mayormente eran militares. Entonces esto ha reflejado claramente la pérdida y la derrota también del país. Yo soy de la idea de que Chile no ganó la guerra. Yo tengo esa hipótesis, esa tesis. Chile no nos ganó la guerra, sino que lo que nos ganó la guerra es evidentemente el país más la otra pregunta. La otra pregunta es, ¿por qué cree usted que Perú perdió ante Chile? ¿Por qué? Evidentemente, reitero que el país vivía en una crisis política, ¿no? Como hay una crisis política en un país, evidentemente eso va a repercutir, se debilita prácticamente las instituciones políticas, las instituciones, tanto cuestiones gubernamentales en sus tres niveles. Entonces, esa fue la consecuencia de la pérdida que tenemos en el país. No había una mayor unidad, absolutamente no había. Mientras que en otro lado sí había mayor unidad. Hasta los extranjeros se unieron, hasta los presos, una serie de delitos que estuvieron presos en los cárceles de Chile también aportaron.